Saludos hermanos y hermanas de batalla. Si estáis interesados en saber la historia de las legiones de marines espaciales, habéis venido al lugar adecuado. En mi canal encontraréis el trasfondo de la mayoría de los capítulos de marines espaciales. En este vídeo veremos a los 1000 hijos, así que poneos cómodos y empecemos. Los 1000 hijos son una legión de marines espaciales ligada a la tradición oculta, el misticismo y los poderes sobrenaturales de los psíquicos. Fueron estas artes esotéricas de la guerra las que los convirtieron en una de las legiones más formidables, pero también en una de las más desconfiadas, y eventualmente abandonarían al emperador para seguir su propio camino. Tal vez todos sus problemas empezaron debido a que son una legión que nació con una maldición, un error genético que causaba la aparición de un gran número de mutaciones psíquicas entre los marines espaciales de esta legión. Esta tendencia al empleo de poderes psíquicos no estaba bien vista en los tiempos de la Gran Cruzada, y sería el motivo por el que la legión sería tachada de traidora, sin que tan siquiera se les pudiera dar la oportunidad de explicarse, obligando a Magnus el Rojo a unirse al bando de Horus durante la herejía. Hay quien piensa que en verdad Magnus el Rojo y su legión estaban perdidos desde mucho antes, ya que en lo más profundo de sus corazones, las ansias que tenía esta legión por obtener conocimientos prohibidos los había acercado siniestramente al caótico dios de la sabiduría, Thench. Esta sed de conocimiento en todas sus formas los llevó finalmente a la condenación y a una eternidad de servidumbre hacia Thench, el dios del caos conocido como el cambiador de caminos. Hay muchos temas que quiero tratar sobre esta legión, así que sin más demora, empiezo con su historia desde el origen. La creación de la 15ª Legión tuvo lugar en Terra durante las guerras de unificación. Sus primeros miembros habían sido elegidos entre individuos psíquicamente dotados que habían sido ciudadanos del Imperio Aqueménida. Estas tribus tecnobárbaras fueron de las primeras en aceptar el dominio del emperador, y para cuando fueron elegidos para ser marines espaciales, ya se contaban entre sus seguidores más leales. Una vez que la legión fue apta para el combate, la 15ª fue desplegada por el emperador para ganar experiencia a través de la supresión de los pocos focos restantes de resistencia tecnobárbara que había en Terra. Habiendo demostrado su valía en esta primera campaña, la 15ª fue nombrada formalmente los 1000 hijos, y se les dio su propia flota expedicionaria para que pudieran comenzar a hacer contribuciones a la gran cruzada que el emperador había desatado justamente para reunir a toda la humanidad dentro del recién nacido imperio de la humanidad. Aproximadamente 5 años estándar después de que los 1000 hijos comenzaran la gran cruzada para reclamar y reunificar la galaxia habitada por humanos, comenzaron a aparecer los primeros mutantes psíquicos y sus poderosas habilidades. Esto en un principio fue visto por los 1000 hijos como una bendición, ya que de esa forma se parecían todavía más a su amado emperador. Este desarrollo fue tolerado a regañadientes por el emperador, quien desconfiaba mucho de las habilidades psíquicas ejercidas por cualquiera que no fuese él mismo o Malcador el Sigilita, pero aún así les consintió que explorasen el camino psíquico, ya que las habilidades de los 1000 hijos podrían ser un arma muy poderosa para el imperio durante la Gran Cruzada. A lo largo de toda la Gran Cruzada, los 1000 hijos hicieron un uso muy extensivo de hechiceros, y sus poderes psíquicos derivados de la disformidad demostraron ser mucho más efectivos que los asaltos estratégicos de otras legiones. Esta extraña táctica se ganó la ira de Leman Russ, el de la Legión de los Lobos Espaciales, que veía cualquier estrategia que no fuese un ataque frontal como deshonroso y acto cobarde. Lamentablemente, la alegría de la legión por sus dones psíquicos se convirtió en rechazo y horror cuando una ola de espantosas mutaciones degenerativas comenzó a afectar a una gran parte de los hermanos de batalla de la 15ª Legión. Los hermanos de batalla de los 1000 hijos comenzaron a llamar a estos cambios mutagénicos el cambio de la carne, y eran muy temidos, ya que en la espiral de mutación degenerativa finalmente redujo a este poderoso grupo de Astartes a una abominación mutante sin sentido, que más tarde sería reconocida por el imperio como los engendros del caos. Para aquel entonces la legión puso en éxtasis a la mayoría de los afectados por el cambio de la carne, porque tenían la esperanza
de que algún día en el futuro se pudiera encontrar una cura para estas mutaciones. Tal vez la podrían encontrar incluso muy pronto, cuando encontrasen también a su primarca perdido. El número de astartes activos dentro de la 15ª Legión pronto comenzó a disminuir a niveles peligrosamente bajos, todo por resultado de los estragos de esta terrible mutación. Muchos en el Imperio daban a los 1000 hijos por muertos, y otros tantos deseaban que fueran directamente eliminados. La única esperanza que le quedaba a la 15ª Legión antes de convertirse en polvo era encontrar a su primarca, y que gracias a su ADN pudieran mejorar la semilla genética, evitando la aparición de esas mutaciones. El mundo de Próspero era, como informan los registros, originalmente un lugar de pura desolación. Era un planeta oscuro, desolado, y que fue elegido por sus habitantes originales debido a su gran distancia de Terra. Los mutantes y los psíquicos vivían recluidos y estudiando la hechicería en este mundo, a salvo allí de los prejuicios y el odio de sus congéneres humanos. Al final, lo único bueno de Próspero era su posición galáctica, que lo convertía en un mundo en el que era muy fácil de esconderse. Tenía una ciudad muy importante, Tizca, la ciudad de la luz, una reluciente metrópolis de mármol blanco, con torres que se elevaban hacia el cielo, donde los mejores psíquicos estudiaban la magia. Tizca estaba situada en la más central de las muchas montañas del planeta y se nutría de cultivos hidropónicos subterráneos y máquinas tecnosíquicas que proporcionaban energía sostenible. Todas sus torres eran relucientes obras de gracia arquitectónica definidas por los altísimos obeliscos y las altísimas pirámides de la ciudad. Magnus fue increíblemente afortunado de aterrizar en Próspero, ya que en cualquier otro lugar su naturaleza psíquica lo habría convertido en un paria, rechazado y perseguido por la humanidad. Próspero era un mundo lleno de psíquicos humanos marginados, por lo que él no era nada especial a los ojos de esos colonos. La cápsula de gestación de Magnus aterrizó en la plaza central de Tizca y fue recibido como una bendición caída del cielo, ya que los psíquicos de Tizca percibieron su inmenso poder psíquico nada más verlo. Magnus se convirtió en pupilo de los eruditos psíquicos y de los mejores líderes de Próspero, y rápidamente desarrolló poderes psíquicos muy avanzados para un joven de esa edad. A los pocos años de su llegada, Magnus superó al maestro Amon, su principal maestro en las artes psíquicas, quien se dice que era el hechicero y psíquico más grande de Próspero en ese momento. Magnus dominó todos los programas de entrenamiento psíquico y revisó vorazmente los volúmenes arcanos relacionados con la hechicería y la disformidad que estaban contenidos en el Librarium de Próspero. El estatus de héroe de Próspero lo consiguió cuando dirigió una campaña para purgar a los insectos psíquicos que llevaban siglos causando muertes entre la población del planeta. La campaña para librar Próspero de esa plaga fue muy dura, y solo los eruditos más poderosos sobrevivieron a la guerra. Una vez terminada la guerra, Magnus fue elevado al rango de Señor Supremo de Próspero, unificó los divididos cultos de hechiceros y se propuso reconstruir Próspero. Tizca fue convertida por Magnus en una ciudad de sobrecogedora belleza. Magnus también se propuso la tarea de consolidar y expandir el conocimiento prosperano sobre el Gran Océano, el nombre que tenía Próspero para referirse a la disformidad, y también lo quería saber todo sobre el creador primordial, es decir, los poderes del caos, y de esa forma construyó en el centro de Tizca una gran biblioteca, dentro de una magnífica pirámide donde guardó todo el conocimiento tanto sobre la hechicería como sobre los poderes psíquicos de la disformidad. Ignorando las advertencias de su sabio mentor Amon, más tarde repetidas por el emperador, pero ignoradas de igual modo, Magnus realizó largos y profundos viajes psíquicos al interior de la disformidad. Con tal mente en la disformidad, no pasó mucho tiempo hasta que el emperador estableció contacto mental con el primarca y después envió su flota expedicionaria hacia Próspero, para que pudieran reunirse en persona. Cuando la flota del emperador llegó a Próspero en el año 840 del milenio 30 y el emperador pisó los grandes recintos de Tizca, él y Magnus el Rojo se abrazaron y conversaron de inmediato, como si se conocieran desde hacía años.
Después de su descubrimiento, Magnus y el emperador emprendieron viajes conjuntos de décadas y estudiaron en Immaterium juntos, con el emperador impartiendo más conocimiento a su hijo, junto con además múltiples advertencias sobre los peligros inherentes a abusar de los dones psíquicos, todo debido a las entidades oscuras que existían dentro de la disformidad, las cuales buscaban manipular a los mortales para su propio beneficio. Afortunadamente, ahora que los 1000 hijos se reunieron con su primarca Magnus, existía la posibilidad de estabilizar el código de la semilla genética. El cambio de carne se había convertido en una pandemia en este punto, así que sin perder ni un día, toda la legión fue transportada al mundo recién descubierto para encontrarse con su padre genético. Los 1000 hijos estaban tan drásticamente debilitados debido a estos problemas que el emperador no deseaba que continuaran luchando en la Gran Cruzada, así que su plan era abandonarlos en Próspero, donde acabarían desapareciendo sin causar molestias. Magnus el Rojo, al enterarse de esto, se reunió con el emperador y le ofreció su lealtad si a cambio le permitía investigar cómo detener las mutaciones psíquicas de los 1000 hijos. El emperador estuvo de acuerdo con esto, y después de varias décadas de esfuerzos, a menudo desesperados, Magnus finalmente tuvo éxito. Las mutaciones aberrantes que diezmaban a su legión se detuvieron por completo. Este esfuerzo le costó a Magnus su ojo derecho, pero también tuvo otro precio oculto. Para detener las mutaciones, Magnus se había asociado voluntariamente con entidades de la disformidad, cuya verdadera naturaleza no entendía en ese momento. Sin saberlo, el dios del caos, Tzench, lo engañó, haciéndole creer que había vencido a las entidades de la disformidad y que realmente había encontrado la cura para su legión, aunque en realidad solo había hecho un trato con el diablo a cambio del poder de hechicería necesario para detener esas mutaciones. Todo esto fue una artimaña muy importante creada por Tzench para hacer que Magnus el Rojo se sintiera todavía más arrogante y confiado con sus dones psíquicos, algo que eventualmente lo llevaría a buscar formas de hechicería más corruptas y relacionadas con los poderes del caos. Debido a los contratiempos que habían sufrido los 1000 hijos y la continua sospecha de muchos en el imperio hacia el uso de las habilidades psíquicas de los 1000 hijos y además de las fallas de su semilla genética, el primarca y sus astartes desarrollaron un vínculo emocional extremadamente estrecho. La semilla genética de los 1000 hijos se había estabilizado y el reclutamiento de iniciados potenciales desde Próspero comenzó a reponer las filas gravemente mermadas de esta legión. La 15ª legión finalmente pudo reconstruir su número, aunque la legión de los 1000 hijos nunca llegaría a ser tan grande como sus compañeras. Aproximadamente 100 años terrestres después de su comienzo, finalmente se permitió que los 1000 hijos se unieran al gran esfuerzo de la Gran Cruzada como la 28ª flota expedicionaria. Usando sus dones psíquicos, la resurgente legión de los 1000 hijos trajo una serie de mundos al rey imperial con asombrosa facilidad. Sus principales métodos de victoria incluyen el uso de engaños y astucias diplomáticas, un modus operandi que no fue cuestionado por el resto del imperio. Pero estos métodos se volvieron menos efectivos cuando la flota expedicionaria de la 15ª legión entró en las regiones más peligrosas del espacio desconocido, donde allí encontraron numerosas fuerzas hostiles. Muchos de estos nuevos enemigos de la humanidad empleaban poderes psíquicos muy similares a los que ejercían los 1000 hijos. Para hacer frente a estas nuevas amenazas, la 15ª legión usó sus propios poderes psíquicos y también habilidades hechiceras que estaban casi muy relacionadas con el caos, y así sometieron a estos grandes enemigos de la humanidad, y algunos incluso los exterminaron por completo. Durante las siguientes décadas solares, algunos de los primarcas expresaron su desacuerdo con lo que estos llamaron legionarios psíquicos, ya que no querían que se les permitiera existir ni tampoco ser parte de la Gran Cruzada del Emperador. La primera campaña conocida de los 1000 hijos fue la pacificación de Agoru. La integración del mundo fue fácil mediante la diplomacia, pero lo importante de esa campaña fue lo que Magnus el Rojo encontró en Agoru. Curiosamente, la población humana
posee antiguas leyendas sobre la raza de los Eldar. El primarca de los Mil Hijos quedó muy cautivado por estas historias sobre su poder psíquico y emprendió una búsqueda de todo conocimiento para que su legión encontrara lo que podría saberse sobre los poderes psíquicos de los Eldar. Luego de una mayor investigación dentro de una montaña artificial de este planeta, Magnus descubrió algo que era una especie de puerta de enlace con una red de conductos conceptuales similar a una telaraña, una red que contenía miles de millones de caminos entre mundos. Desafortunadamente, el portal encontrado en Agoru se había corrompido por la disformidad, y los Eldar lo habían sellado miles de años atrás. Mientras Magnus el Rojo investigaba las ruinas de esta montaña, de repente una enorme horda de demonios apareció a través del portal de la telaraña. Estos demonios solo fueron derrotados por los esfuerzos combinados del Rey Carmesí, sus 1000 hijos y un contingente de la quinta gran compañía de los lobos espaciales, quienes habían llegado recientemente para solicitar la ayuda de Magnus en la campaña del cúmulo de Ark Ridge. Cuando los 1000 hijos llegaron al cúmulo de Ark Ridge, se encontraron desplegados en una campaña cuyo ritmo era muchísimo más frenético a lo que estaban acostumbrados. A pesar del ritmo agotador de la campaña, los 1000 hijos ayudaron a jugar un papel importante en la derrota final sobre los avenianos cuando tomaron el objetivo llamado Raven's 1893. Esta batalla final se ganó en cuestión de horas, con las habilidades psíquicas precognitivas de los miembros del culto Corvidae de los 1000 hijos. Se pudieron determinar la ubicación de las fuerzas enemigas ocultas, y de esa forma, los lobos espaciales mataron salvajemente a todos los guerreros enemigos, mientras que los portadores de la palabra quemaron las fortalezas con llamas purificadoras. Incluso después de lograr la victoria, las tensiones entre los lobos espaciales y los 1000 hijos continuaron aumentando, hasta que finalmente llegaron a un punto crítico durante la batalla por Phoenix Crag, la ciudad capital de Shrike. El Rey Carmesí se disgustó por lo que vio como la destrucción sin sentido y el casi genocidio cometido por los lobos espaciales contra la población de este planeta. Pronto estallaron las tensiones, y varios de los lobos espaciales cargaron contra los 1000 hijos. Los guerreros de la 15ª Legión utilizaron sus letales habilidades psíquicas y mataron a varios lobos espaciales. En medio de la lucha, ocurrió el desastre, en la forma de uno de los 1000 hijos, un miembro del culto Pavoni conocido como Hastur, el cual sucumbió al temido cambio de la carne después de esforzarse demasiado con sus poderes psíquicos. Esto hizo que su cuerpo mutara espontáneamente sin control, lo que causó el pánico entre las filas de los 1000 hijos y resultó en más mutaciones entre algunos de sus miembros. La guerra total entre las dos regiones parecía inminente. Afortunadamente, el desastre apenas se pudo evitar cuando el primarca Lorgar se interpuso entre sus dos hermanos y a través de su magistral oratoria logró calmar la tensa situación. Ya veis que por entonces Lorgar era un buen tipo, muy amigo de todos los primarcas, hasta que después sucumbiría al caos, claro. Los rumores y las condenas comenzaron a extenderse sobre la legión de los 1000 hijos entre las otras flotas expedicionarias. La mayoría de los legionarios de la 15ª Legión se habían visto muy afectados por la mutación genética desenfrenada dentro de sus filas. Aquellos que aún no se habían visto afectados habían visto aumentar dramáticamente sus habilidades psíquicas, y eso era el primer síntoma del cambio de la carne. No tardaron mucho hasta que los detractores de los 1000 hijos plantearon sus objeciones al propio emperador, pidiendo la disolución de la Legión de los 1000 hijos y que esta legión fuera borrada de los registros imperiales, al igual que habían hecho con la 2ª y la 11ª legiones. El emperador también estaba muy disgustado por las incursiones de los 1000 hijos contra la manipulación de los poderes corruptores de la disformidad. Serias sospechas comenzaron a rodear a Magnus a medida que el odio hacia los mutantes y psíquicos se extendía por el imperio. La Gran Cruzada y las legiones estaban aprendiendo lo peligroso que podían ser el uso de habilidades psíquicas, ya que no paraban de encontrarse mundo tras mundo lugares devastados por psíquicos durante la era de los conflictos. Después de mucho debatir en el imperio sobre el uso de psíquicos,
el emperador convocó un cónclave imperial con todos los primarcas en el planeta de Nicaea para allí tratar el problema de una vez por todas. Las más altas autoridades del joven imperio estaban presentes o representadas, incluidos el emperador y Malcador el Sigilita, quien oficiaba el consejo. Al frente del debate estaba Magnus, quien defendió apasionadamente su causa y las importantes contribuciones que los psíquicos y el uso de la hechicería podrían hacer para mejorar el imperio y así acelerar la conclusión exitosa de la Gran Cruzada. Los principales oponentes al uso de psíquicos fueron los lobos espaciales, quienes compartían el odio de su primarca Leman Russ por la hechicería como sucia y cobarde, y también estaba la Guardia de la Muerte, cuyo primarca Mortarion testificó en persona contra el uso de poderes psíquicos. De entre todos los primarcas había 3 que estaban a favor del uso de psíquicos entre los marines espaciales. Estos eran Sanguinius, Yagatai Khan y por supuesto Magnus el Rojo. Lamentablemente, Yagatai no estaba presente en el cónclave, así que ni las palabras de Magnus o de Sanguinio sirvieron para convencer a los detractores. Una vez finalizó el concilio de Nicaea, se prohibió el uso de habilidades psíquicas por parte de las fuerzas militares del imperio, excepto, claro está, el uso de astrópatas, navegantes y otro tipo de psíquicos muy especializados como serían las Hermanas del Silencio. Todos los bibliotecarios de las regiones de Artartes iban a ser disueltos, y sus miembros regresarían al servicio como tropas de línea. A partir de entonces, Magnus y los minijos se les prohibió practicar la hechicería o usar las habilidades psíquicas y el conocimiento que tanto ansiaban. Sin embargo, todo el conocimiento obtenido hasta entonces quedó bien compilado en el libro de Magnus, libro que permaneció con el rey carmesí. Cuando Magnus el Rojo se enteró de la traición de Horus al imperio y su decisión de dar su lealtad a los poderes ruinosos, usó sus propias habilidades psíquicas para enviar un mensaje al Palacio Imperial en Terra, contactando directamente al emperador mente a mente, aunque, por desgracia, este acto rompió las defensas psíquicas del Palacio Imperial y mató a miles de personas cuyas mentes no pudieron manejar la potente llamada psíquica de Magnus. El emperador se negó entonces a creer que su hijo favorito, Horus, alguna vez traicionaría su confianza, por lo que asumió que era Magnus quien había sido corrompido por los dioses del caos, ya que una vez más estaba usando los poderes hechiceros que habían sido prohibidos en el concilio de Nicaea. Creyendo que Magnus buscaba sembrar la discordia en el imperio para servir a sus amos de la disformidad, el emperador ordenó a la legión de los lobos espaciales que fuera a Próspero y trajera a Magnus a Terra para que pudiera rendir cuentas por sus acciones. Pero esto no iba a ser así, ya que el corrupto señor de la guerra Horus había interceptado el comunicado del emperador hacia los lobos espaciales y había manipulado sutilmente las órdenes. En lugar de simplemente arrestar al primarca infractor Magnus por sus transgresiones y llevarlo de vuelta ante el emperador para castigarlo, Horus cambió las órdenes para que los lobos espaciales destruyesen Próspero y a los minijos. Magnus había previsto psíquicamente el ataque de los lobos espaciales, elementos de Adeptus Custodes y también millones de tropas del ejército imperial, todos asistidos por las Hermanas del Silencio, actuando como nulos psíquicos que anularían las habilidades de los minijos y de Magnus. Finalmente, Magnus había entendido que después de su entrada psíquica forzada en el Salón del Trono Dorado y su comunicación mental directa con el emperador, que había sido manipulado por Zench, con quien aparentemente se había asociado sin saberlo, mientras buscaba desesperadamente una manera de detener las mutaciones psíquicas que amenazaban con destruir a su legión. En un acto de arrepentimiento y sacrificio, y para demostrar a su padre que él y su legión eran leales hasta el final, no advirtió a los defensores del planeta ni a su legión del inminente ataque imperial. Magnus dispersó la flota de los minijos lejos de Próspero, y levantó un velo psíquico en el planeta para que los minijos no tuvieran idea del asalto inminente. El rey carmesí sabía que Horus quería que los minijos y los lobos espaciales se masacraran entre sí, y quería detener estos planes, incluso si eso significaba el sacrificio de su legión y su mundo natal. Debido a que no hubo advertencias, la flota invasora se trasladó a la disformidad en el espacio real
prácticamente directos a la parte superior del planeta y rápidamente destruyeron las defensas planetarias. Luego, un tremendo bombardeo orbital redujo a cenizas Próspero, excepto su capital, Tizca, que estuvo en todo momento protegida por un escudo de vacío psíquico. Magnus no se atrevió a desactivar el escudo psíquico, ya que si no, la Legión de los Mil-Hijos podría haber sospechado de que algo estaba ocurriendo. Después de esto, una enorme fuerza de vehículos de desembarco y naves de apoyo descendió sobre Tizca, cuyas defensas habían quedado casi sin personal. Los Mil-Hijos se negaron a morir y le pidieron ayuda a Magnus el Rojo, quien finalmente, a regañadientes, tomó la batalla contra las fuerzas leales cuando Leman Russ y sus Wulfen invadieron la última pirámide de Tizca que permanecía en pie. Magnus y Leman Russ participaron en un duelo devastador, en el que Magnus destrozó el peto de Leman Russ con un poderoso puñetazo, desgarrándole uno de sus corazones, pero Leman Russ, que era muy fuerte, se agarró al brazo de su oponente, y cuando estuvo lo bastante cerca, pateó el único ojo de Magnus. Con Magnus cegado momentáneamente, Leman Russ aprovechó su oportunidad para levantar a Magnus en el aire y partirle la espalda contra su rodilla. Russ finalmente salió victorioso porque Magnus quedó totalmente tronzado. En su momento de mayor necesidad, Thench acudió a Magnus y ofreció salvar todo lo que había creado si él juraba lealtad eterna al Señor del Cambio. Para salvarse a sí mismo, a su legión, a su mundo y a todo el conocimiento que había acumulado, Magnus se entregó en alma y servicio al Dios del Cambio y la hechicería. Entonces, con sus nuevos poderes, Magnus convocó a antiguas hechicerías para escapar de Próspero, abriendo una puerta a través de la disformidad que los llevaría hacia el Ojo del Terror, donde su nuevo patrón, Thench, había preparado un mundo demoníaco para Magnus y los restos de su legión. Magnus fue posteriormente recompensado por Thench al ser transformado en un príncipe demonio. Próspero fue destruido ese día, pero Magnus y su legión sobrevivieron. Cuando los Mil-Hijos fueron vistos a continuación, se habían unido a las fuerzas de Horus con las legiones traidoras en su camino para asediar a Terra, y Magnus el Rojo se había convertido en el más poderoso de todos los sirvientes demoníacos de Thench. Durante el asedio de Terra, lo primero que hizo Magnus fue desactivar la barrera psíquica que impedía que los demonios se manifestaran en Terra, hasta que en la batalla por la Puerta de los Colosos, ayudado por Mortarion, pudo invocar una horda demoníaca mientras se colaba en el corazón del Palacio Imperial. En cuanto recuperó aquello que Magnus había venido a buscar, se retiró del planeta, pues sintió como Horus había caído en batalla y las demás legiones traidoras escapaban hacia el Ojo del Terror. Después de que el emperador derrotó a Horus en su nave insignia, los Mil-Hijos regresaron al mundo demoníaco de Thench que había preparado para ellos dentro del Ojo del Terror, y este fue el planeta llamado Planeta de los Hechiceros. Pero no solo eso, Thench también tenía otro regalo para los Mil-Hijos, el regreso completo de sus mutaciones genéticas aberrantes, pedazo regalo. Y estas mutaciones amenazaban con convertir a todos los marines espaciales del caos de los Mil-Hijos en engendros del caos sin sentido. Algún tiempo después, los marines de los Mil-Hijos supervivientes comenzaron a sufrir una vez más las aberraciones mutacionales, pero esta vez intensificadas por la exposición a los poderes del caos del Ojo del Terror. Todos los esfuerzos médicos de la Legión para detener la propagación de esta mutación fueron en vano. Ahora los Mil-Hijos estaban perdiendo lo último que les quedaba después de la destrucción de su mundo natal y de energía de Horus, y esto era su humanidad. Cuando Azek Ahriman, el bibliotecario jefe de los Mil-Hijos y viejo amigo de Magnus el Rojo, vio por primera vez la maldición genética del cambio de la carne, juró a Magnus que le ayudaría a encontrar de alguna manera la forma de detener esta terrible maldición. Durante la Gran Cruzada, el problema parecía estar siendo olvidado, pero ahora, una vez más, había resurgido de forma espantosa. Cuando Ahriman vio a su hermano gemelo Ormuzd mutar en una abominación genética, el voto de salvar a sus hermanos se convirtió en el núcleo definitorio del ser de Ahriman. El bibliotecario jefe
dedicó cada momento de su vida a encontrar una solución al cambio de la carne. Consumido por su propio odio y arrogancia, completamente inconsciente de la ridiculez de intentar usar la misma energía del cambio de la carne para detener esta mutación, Ahriman profundizó en el conocimiento hechicero contenido en el libro de Magnus. Ahriman ideó un poderoso hechizo arcano llamado Rúbrica que en última instancia desharía todo el dolor que había caído sobre su legión y además los protegería del cambio de carne por toda la eternidad. Sin embargo, el resto de los bibliotecarios hechiceros de los Mil Hijos no estaban tan de acuerdo con los planes de Ahriman, hasta que finalmente Magnus, como había sido elevado al estado de príncipe demonio, empezó a ignorar los problemas de la legión, ya que estaba convencido de que esto era una bendición de Tzeentch. Viendo que solo ellos podrían curar a su legión, acordaron cooperar y dar rienda suelta a la rúbrica de Ahriman. La rúbrica se manifestó como una inmensa tormenta de poder arcano que envolvió al planeta de los hechiceros en un huracán etérico de nubes multicolores. Los demonios que presenciaron el fenómeno huyeron a la disformidad profunda para salvar sus existencias, ya que la abominación desatada por Ahriman podía extinguir incluso su esencia inmortal. Una vez plenamente empoderados, la vorágine de energías cayó sobre los Mil Hijos como relámpagos. Menos de 100 de los psíquicos que estaban allí absorbieron el rayo y sus poderes psíquicos aumentaron drásticamente. Sin embargo, la mayoría de los hermanos de batalla de la legión que carecían del don psíquico no podían lidiar con las catastróficas cantidades de energía hechicera que se derramaban sobre ellos. La carne de estos guerreros fue quemada completamente en el acto. Sus cuerpos, reducidos a cenizas, quedaron dentro de sus armaduras, pero sin embargo, las energías liberadas sellaron todas las uniones de su servoarmadura mientras ardían sus cuerpos. Cuando sus almas intentaron abandonar sus cuerpos arruinados, se encontraron atrapados dentro de su armadura, muertos pero todavía vivos, sin cuerpo, pero además inmutables por toda la eternidad. Después del cataclismo, quedó claro que la rúbrica había tenido un éxito más allá de todas las expectativas posibles, pero a la vez había fallado abominablemente. Todo depende de cómo se mire. Ahriman con su rúbrica había creado lo que más tarde se conocería como los Marines Rúbrica. El mismo Ahriman, junto con su cábala, estaban extasiados al principio. Sus hermanos estaban ahora como él pretendía, protegidos del cambio de la carne, y el hecho de que pagaran por esa protección con la destrucción de sus cuerpos físicos se consideró un precio aceptable a pagar. Otros, como Magnus y Amon, estaban horrorizados de que sus otrora orgullosos compañeros astartes ahora fueran poco más que autómatas espectrales, apenas conscientes del mundo que los rodeaba, con lo que quedaba de sus mentes irrevocablemente destrozadas por la terrible experiencia. Magnus, un ser que siempre fue muy paciente, pero que esta vez no comprendía los actos de su amigo, estaba más enfadado que nunca y asaltó la torre donde Ahriman había reunido a su aquelarre. Los otros hechiceros del caos se arrodillaron de inmediato y se humillaron ante la furia de Magnus, pero Ahriman permaneció de pie, orgulloso de su nueva creación. Cuando el poder psíquico de Magnus se apoderó de Ahriman y lo obligó a arrodillarse, este se les arregló para silbar una oración rencorosa en su mente. Tuve éxito donde tú fallaste, Magnus. Enfurecido, Magnus el Rojo levantó su puño para matar a Ahriman, pero la voz de Tzeentch se coló en la mente del primarca deteniéndolo. Magnus, ¿aplastarías a mis peones tan fácilmente? Por razones desconocidas, el propio Tzeentch intervino salvando la vida de Ahriman. ¿Por qué lo hizo? Sigue siendo un motivo desconocido. Algunos dicen que incluso el arquitecto del destino quedó impresionado por la rúbrica, y otros susurran que todo el incidente no fue más que otro plan ideado por el gran conspirador y llevado a cabo por sus peones involuntarios. Para evitar interrumpir los planes futuros de su maestro con Ahriman, Magnus envió al hechicero en una búsqueda para comprender la naturaleza de Tzeentch y la disformidad, desterrándolo a él y a su cábala del planeta de los hechiceros hasta el día en que se cumpla su búsqueda.
Desde entonces, hace más de 10.000 años terrestres, Ahriman y su banda de marines espaciales, conocidos como los Hijos Pródigos, han vagado por la galaxia en su búsqueda para comprender mejor la naturaleza y el poder del caos. Los minihijos restantes, ahora reducidos en su mayoría a marines rúbrica espectrales, han marchado a la batalla liderado por los aprendices de hechiceros del caos, que son los únicos miembros de los minihijos con la capacidad de comandar a los seres sin mente que ahora acechan dentro de la armadura de lo que alguna vez fue la orgullosa 15ª Legión. Después del final de la herejía de Horus, uno de los objetivos principales de Magnus el Rojo siempre había sido vengarse de la devastación de su mundo natal próspero a manos de sus antiguos hermanos Leman Russ y su legión. Con ese objetivo, ideó un astuto plan para atraer a los lobos espaciales a una trampa, para así ejecutar su tan ansiada venganza. Los minihijos comenzaron a asaltar los mundos alrededor de Fenris, intentando atraer al gran lobo Harek Ironhelm lejos de su mundo natal. Magnus incluso se burló de él en sus sueños, mostrándole a Harek los restos humeantes de las ciudades de Fenris que habían sido conquistadas por los minihijos y por donde ahora Magnus estaba caminando. Finalmente, Harek Ironhelm encontró lo que creía que era la base secreta de los minihijos en el planeta Gankaba y lanzó un ataque a gran escala contra él. En esto fue engañado, aunque Gankaba estaba en manos de una fuerte guarnición de las fuerzas de Magnus, no era más que una distracción para darle tiempo a los minihijos de asaltar Fenris. Durante 40 días y noches, los minihijos asaltaron la ciudadela del Colmillo, y los lobos espaciales defensores se vieron obligados a despertar a Bjorn Mano Destrozada, ahora un venerable Dreadnought. Las tropas restantes de los lobos espaciales se retiraron profundamente a la fortaleza Monasterio del Colmillo, mientras enviaban exploradores para escapar y que informaran a Harek. El gran lobo Harek regresó a Fenris y se enfrentó personalmente contra Magnus. Sin embargo, ahora Magnus, que era un príncipe demonio, era demasiado poderoso para Harek, así que pudo vencerlo rápidamente en una de las laderas del Colmillo. Antes de morir, el gran lobo se consoló sabiendo que sus lobos ya habían penetrado en la fortaleza Monasterio. Ahora sus lobos cazarían a todos los invasores en esos pasillos, uno por uno, impulsados por el enfoque imparable que siempre había su insignia de honor. Los minihijos se vieron obligados a retirarse ante la furia de los lobos espaciales enloquecidos por la sangre. Muchos minihijos se quedaron a luchar, pero otros, incluida la mayoría de los hechiceros del caos, desaparecieron de Fenris al mismo tiempo que su flota alcanzaba los puntos de salto disforme en el sistema. Si bien con este ataque no consiguieron destruir Fenris, antes de retirarse la disformidad, Magnus el Rojo había conseguido asaltar los laboratorios genéticos de los lobos espaciales. Se sabe que destruyó los viales de semilla genética puros y dejó aquellos contaminados por la maldición de los Wulfen intactos. Algunos incluso creen que introdujo secretamente semilla genética modificada por sus hechiceros para hacer que con el paso de los milenios los lobos espaciales sucumbiesen a una maldición similar al cambio de la carne. Al igual que muchas otras legiones traidoras, los minihijos se vieron fragmentados en bandas de guerra desde el fin de la herejía. En el caso de los minihijos, no se observa que las bandas de guerra luchen entre ellas, sino más bien todo lo contrario. A menudo cooperan para conseguir objetivos comunes, casi todos centrados en la obtención de conocimiento y hechicería. En el año 579 del milenio 37, la banda llamada Los Espíritus Encendidos llevó a cabo un gran ritual de la telaraña, con la esperanza de acceder a la ciudad de Comorrad, el hogar de los Drukhari. Antes de que pudieran completar su ritual, cientos de Drukhari, liderados por grupos de arlequines, salieron de un portal invisible y atacaron a los hechiceros rompiendo el hechizo. Esto marcaría una serie de intentos por parte de los minihijos de acceder a Comorrad. Hubo que esperar 4 milenios hasta que Ahriman y su banda de guerra, los Hijos Pródigos, ingresaron a la telaraña a través de un portal olvidado hace mucho tiempo que fue descubierto por sus secuaces en el mundo de Tiamun III. Esta intrusión
fue considerado un revés muy importante por los videntes de los Eldar que no la previeron, y nada menos que el mismísimo Eldrathuldrang, el más grande de los videntes, tuvo que ser convocado desde Ulwe para liderar la defensa de los Eldar contra la brecha en la realidad. Ahriman y los hijos pródigos finalmente fueron rechazados, y la puerta de la telaraña que habían usado para entrar fue sellada por los Eldar. De todas formas, Ahriman no se rendiría fácilmente, y después de años de campañas dentro de la telaraña, al final consiguió acceder a la Biblioteca Negra de Comorrad, proyectándose dentro de los pasillos de la Biblioteca Negra, permitiendo así que su cuerpo físico transcribiera en un pergamino hermético todo lo que su yo astral podía ver. Al hacerlo, consiguió crear una copia del legendario Tomo Labyrinthus, el mapa de los pasajes ocultos de la telaraña. Magnus el Rojo quedó muy impresionado por el éxito de Ahriman, por lo que decide convocarlo de nuevo al planeta de los hechiceros, rompiendo así con su exilio de casi 10 milenios. Magnus empieza a trabajar en colaboración con Ahriman en un nuevo plan para atacar Fenris. El asedio al sistema Fenris consistió inicialmente en una invasión en todos los planetas del sistema realizada por las fuerzas del caos en el año 999 del milenio 41, un ataque que puso en jaque a las fuerzas del capítulo de los lobos espaciales. El momento del asedio a Fenris fue elegido para que coincidiera con los inicios de la preparación de la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador, por lo que muchos lobos espaciales estaban lejos de su mundo natal. Además, esta invasión masiva no podría haber llegado en peor momento para los hijos de Rus. Últimamente, habían surgido acusaciones de desviación en torno a las hazañas de los lobos espaciales, y no sin motivo. Antes del asedio a Fenris, corrían muchos rumores por todo el imperio sobre los Wulfen y la gran cantidad de estos marines mutantes que habitaban en Fenris y que luchaban junto a los lobos espaciales. La noticia de invasión demoníaca al sistema Fenris corrió como la pólvora por toda la galaxia, y cada nuevo día traía más y más refuerzos imperiales. Los ángeles oscuros fueron los primeros en llegar, e incluso los legendarios caballeros grises se unieron a la batalla, ya que eran especialistas en la lucha contra demonios. El derramamiento de sangre tan extremo había alterado fuertemente las mentes de los Wulfen que luchaban en los lobos espaciales, tanto que había llamado la atención de sus aliados. Lo peor de todo fue que en una pequeña investigación se reveló que cada una de las compañías de los lobos espaciales sufría de esa desviación genética, y rápidamente el Imperio impuso una extrema vigilancia al capítulo para descubrir si era necesario exterminar a los lobos espaciales por tal desviación genética. Magnus el Rojo, que observaba desde su imponente torre en el Ojo del Terror, encontró muy agradable ver a sus enemigos en la misma situación que había estado los Mil-Hijos 10.000 años atrás. El ataque final a Fenris empieza ahora con la aparición de 9 torres de plata de Tzench y el asalto personal de Ahriman. De cada torre de plata salen filas de los Mil-Hijos, listos para vengarse del capítulo que destruyó su propio mundo natal hace 10.000 años. Enjambres de Thancors y cultistas del caos mutados cargan a través de las llanuras heladas con los marines Rúbrica y los exterminadores Escarabajo Oculto detrás de ellos. Desde portales ocultos de la telaraña emergen más Mil-Hijos que toman por sorpresa a los lobos espaciales y a sus aliados, incinerando el Adeptus Astartes con energía psíquica crepitante mientras salen desde la dimensión laberíntica de la telaraña. Mientras tiene lugar el ataque en Fenris, las torres de plata se alinean con lugares de poder geomántico y comienzan a extraer las energías internas de Fenris. Esto sería el inicio de un ritual que crearía una puerta a través de la cual se abalanza sobre Fenris el primarca demoníaco Magnus. Entonces el rey carmesí se une a Ahriman y a sus otros acólitos más poderosos, y juntos comienzan sus rituales en los corazones de las torres de plata. El flujo constante resultante de energía mutagénica asola la superficie de Fenris, provocando que la fortaleza monasterio del Colmillo sea invadida por demonios. En el último ataque, mientras en este planeta la matanza llega a niveles solamente vistos durante la herejía de Horus, el señor del capítulo y gran lobo Logan Grimnar
desafía abiertamente a Magnus el Rojo, quien en ese momento ya se encontraba muy debilitado psíquicamente por todas las batallas y rituales que había realizado. Magnus, incapaz de aguantar más tiempo en la realidad física, es finalmente expulsado del planeta, y sus fuerzas se retiran junto a él, ya que sin la ayuda de Magnus no pueden hacer frente a los ejércitos imperiales combinados durante más tiempo. El resultado del ataque a Fenris fue la aniquilación de la mayor parte de su población y la destrucción de toda su logística. Sin embargo, al tener que retirarse prematuramente, no pudieron destruir el planeta como querían. Como veis, aunque Magnus el Rojo, ahora que es un príncipe demonio, es muchísimo más poderoso de lo que jamás había sido antes, tiene una gran desventaja. Al ser, en esencia, un demonio, no puede permanecer en el plano físico durante mucho tiempo, y además, para transportarse al plano físico, se requiere un ritual para invocarlo. Poco tiempo después, los emisarios de Abaddon el Saqueador contactan con los 1000 hijos solicitando su apoyo en la 13ª Cruzada Negra. Magnus el Rojo rechaza el llamado a la guerra de Abaddon, pero Ahriman ve potencial en la escala de los planes del Saqueador. Las flotas de guerra de los 1000 hijos se despliegan en el sistema cadiano junto a las demás fuerzas traidoras para empezar el asedio que culminaría con la caída de Cadia y la aparición de la Gran Fisura. Antes de la batalla final, el archihechicero envía bandas de guerra hacia la luna helada de Claisus en el sistema de Cadia. Aparentemente, un movimiento en apoyo a la Cruzada Negra. Sin embargo, este asalto a Claius tiene ocultas las verdaderas motivaciones de Ahriman, quien prevé que esta luna pronto se convertirá en un nexo del destino de los planes de Tzench. Tras la caída de Cadia, se verán los frutos de los planes de Ahriman cuando éste dirige a un contingente de los 1000 hijos hacia la telaraña para tender una emboscada a los desprevenidos Aeldari que viajaban hacia Claisus. Justo cuando los Inari ingresan en Sicadelta, Ahriman sacrifica 999 cautivos a Tzench para completar su ritual de translocación, llevándolo a él y a sus guerreros y también a esclavos demoníacos a la ubicación exacta de los Inari. En medio de esa carnicería, Ahriman crea una realidad de bolsillo similar a un vacío fuera de las paredes de la telaraña, y dentro de este vacío temporal transporta a los campeones del enemigo, el triunvirato de Ineaz. Mientras Ahriman se prepara para arrancar el conocimiento que busca de sus cautivos moribundos, Ibraine, la profeta de Ineaz, demuestra su gran poder al devolverle la vida a una docena de marines rúbrica. Los 1000 hijos resucitados están muy asombrados por su repentino despertar, sin saber dónde están o contra quién luchan, pero aún así reconocen a su hermano de batalla Azek Ahriman, a quien no habían visto desde hacía más de 10.000 años. Lleno de una mezcla de júbilo y dolor al ver a sus guerreros restaurados, Ahriman se apiada de sus enemigos y deja escapar a los Inari. Tan pronto como los Inari están a salvo, Incarne, el avatar de Ineaz, lanza al vacío a los marines rúbrica recién resucitados. Ahriman grita de horror cuando pierde a estos guerreros una vez más, pero sabe que la reversión de su rúbrica es posible y sabe quién tiene el poder para hacerlo. Estamos ahora, tal vez, en el momento de mayor actividad de los 1000 hijos desde los tiempos de la Gran Cruzada. Las energías funestas que emanan del planeta de los hechiceros se entremezclan con las innumerables tormentas disformes que se acumulan desgarrando la galaxia a lo largo y ancho mientras se abre la Gran Fisura. El flujo masivo de poder mutativo destruye sistemas estelares completos y extingue brevemente a la luz del Astronomicon, la luz guía del emperador que une el imperio cuando comienza la Noctis Aeterna. Esto potencia como nunca los poderes empíricos de los psíquicos de esta legión, y por orden de Magnus, las partidas de guerra de los 1000 hijos emprenden cientos de viajes por la galaxia. Una de estas partidas de guerra se adentra en el reino de Ultramar en apoyo de los asaltantes de la Legión Negra que perseguían a los supervivientes de Cadia. Es así como la noticia de la resurrección de Robot Guilliman llega a Magnus. Sabiendo que el primarca leal intentará reunirse con el emperador en Terra, Magnus lee los hilos fluctuantes del destino
para adivinar el camino de su hermano. Conduce a su flota al borde del furioso reino inferior de las tormentas disformes conocido como el Maelstrom, y allí espera la llegada de la cruzada terrana. Cuando la flota de Guilliman atraviesa este espacio de la disformidad, es asaltada por los 1000 hijos. Los 1000 hijos superan en número a Guilliman, y aun a pesar de tener el elemento sorpresa de su parte, los ultramarines aún pueden de alguna manera dirigir las naves imperiales para que resistan. En una táctica brillante, el rey carmesí invoca la disformidad, haciendo que las naves de Guilliman sean arrastradas por el Maelstrom, perdiéndose en la disformidad. Magnus sabe que con esa sucia jugada podrá seguir la ruta de Guilliman hasta Terra, e incluso adentrarse en el mundo del trono acompañado por los ultramarines. La flota de los 1000 hijos persigue entonces a los ultramarines por toda la galaxia, pero en lugar de viajar al portal debajo del Palacio Imperial del Emperador, que era lo que Magnus esperaba, la cruzada terrana emerge en el portal de Luna. Magnus emerge en la realidad irrumpiendo desde la telaraña hacia la superficie de la Luna, donde tuvo lugar una decisiva batalla entre los ejércitos de ambos bandos. Los marines Rúbrica y los exterminadores Escarabajo Oculto avanzan sobre las fuerzas imperiales, rociándolas con fuego disforme y descargas de rayos infernales. El poder psíquico de Magnus estalló en una nova destructiva nada más entrar en batalla, destrozando los cuerpos de sus enemigos y protegiendo sus propias fuerzas del daño. Guilliman, al ver esto, se lanza contra Magnus, y la corteza de Luna tiembla con el impacto de sus golpes. A través de las llanuras, los cráteres y los restos en ruinas, los dos semidioses luchan. Guilliman, un titán de destreza marcial, Magnus, armado con la hechicería desenfrenada de la disformidad. Mientras los primarcas luchan, las filas de los 1000 hijos continúan lanzando fuego disforme sobre los restos de la cruzada terrana y sus refuerzos imperiales recién llegados. El aliado de Guilliman, el vidente de las sombras Silandri Caminabelo, teje su propia magia para deshacer las ataduras rúnicas colocadas por los hechiceros de los 1000 hijos en el portal de la telaraña. Con un rugido de odio y rabia, Guilliman golpea a su oponente, mientras que Magnus desata una explosión hechicera descontrolada. La onda expansiva resultante de este ataque hace que Magnus sea repelido hacia atrás, tambaleándose a través del portal por el cual apareció, y en un fatídico instante, el Caminabelos sella la puerta detrás de él. Magnus se volvió loco de ira. Su plan maestro para reencontrarse con el emperador había sido arruinado por Guilliman y los Eldar. Aún así, Magnus sabe que su venganza llegará algún día, y seguramente no tendrán que pasar otros 10.000 años, ya que ahora una gran oscuridad está a punto de envolver toda la galaxia, abriéndose muchos caminos del destino que los llevarán ante el emperador de la humanidad. Los 1000 hijos, tras la frustrada campaña de Terra, saben que permanecer en el planeta de los hechiceros es perder el tiempo. Todo el imperio ha sido azotado por tormentas disformes y la oscuridad rodea muchos mundos en el norte galáctico. Magnus el Rojo, a sabiendas de que este es el momento perfecto, lidera un devastador asalto del caos en el sector Stygius. Aislados del Astronomicon, los defensores imperiales caen rápidamente ante los levantamientos de los cultistas del caos, las invasiones demoníacas y los ataques de decenas de bandas de guerra. Solo la terquedad de la Guardia de Hierro de Mordia y la llegada de los Aeldari como parte de la llamada Cruzada de Stygius evitan que el sector sea invadido, aunque Magnus ya ha conseguido sus objetivos con la invasión y planea ahora reencontrarse con Ahriman para escuchar qué tiene el bibliotecario tan importante que decirle. El bibliotecario jefe de los 1000 hijos, habiendo sido testigo de la habilidad de Ibraine para restaurar a los hijos afectados por la rúbrica, informa a Magnus de que esa podría ser la solución que tantos milenios estuvieron buscando. Magnus ve con buenos ojos los planes de Ahriman y le da permiso para reunir sus fuerzas. Si bien las mutaciones son una bendición de Tzench, Magnus detesta ver cómo la mayoría de los 1000 hijos son almas encerradas en sus armaduras. Después de 10.000 años, Ahriman sabe dónde encontrar el conocimiento que ha estado buscando, por lo que una vez más
se dirige a Comorrad en busca de los Inari. Si queréis ayudar a la Legión de los Minijos, debéis encontraros con Ahriman lo antes posible. Solo de esa forma, los marines rúbrica serán resucitados, y los Minijos podrán crecer en número una vez más sin el miedo al cambio de la carne. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo a los mecenas del canal. En el siguiente vídeo estaré hablando de la Adeptas Sororitas, así que no olvidéis seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis actualizaciones.